Unidad 1. El ecosistema y el agroecosistema. El ecosistema, de origen etimológico eco o icos, casa, lugar donde se vive, y sistema, que es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo, como una unidad. Los elementos de un ecosistema son bióticos, elementos vivos, y abióticos, elementos no vivos. El ecosistema se forma de la interacción de factores abióticos como minerales del suelo, agua, aire, viento, luz y calor, y de la interacción de factores bióticos, microorganismos como hongos, entre ellos hongos y bacterias, plantas y animales. Ejemplos de factores abióticos son rocas, luz solar, agua, suelo, temperatura, aire, etc. Y ejemplos de bióticos son plantas, animales, hongos, bacterias, etc. Estos factores abióticos y bióticos, al relacionarse entre sí, constituyen la estructura del ecosistema. El ecosistema es un sistema constituido por los organismos que viven en un área determinada y los componentes abióticos de esa misma área. El ecosistema es un sistema natural constituido por los componentes bióticos y abióticos de un lugar, los cuales se relacionan estrechamente mediante el flujo de energía y el ciclo de materiales. Para que un espacio natural sea ecosistema, los elementos bióticos y abióticos de ese lugar deben relacionarse entre sí mediante movimientos de materia y energía. Esto se expresa en dos procesos que transcurren de manera libre y natural. Proceso 1. Flujo de energía. Tránsito de energía de cualquier forma producida a través de relaciones de alimentación en la cadena alimenticia o cadena trófica. La energía es la capacidad para producir trabajo. Y proceso 2, el ciclo de nutrientes o materiales. Es el movimiento cíclico de los elementos esenciales de los seres vivos hacia lo biótico y viceversa. Son elementos químicos esenciales para el desarrollo de los seres vivos, macro y micronutrientes. Cadenas alimenticias. Cadena alimenticia o cadena trófica. Es una serie de relaciones de alimentación entre los organismos, la cual ilustra el movimiento de la energía y el ciclo de materiales a través de un ecosistema. Tenemos al productor, planta, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Red alimenticia o red trófica. Algunos organismos pueden formar parte de varias cadenas alimenticias que se entrelazan, dando lugar a la formación de una red alimenticia que involucra a toda la comunidad del ecosistema. Los organismos que componen las cadenas alimenticias se ubican en diferentes eslabones, denominados niveles de alimentación o niveles tróficos. Nivel trófico es la posición de un organismo en la cadena o red alimenticia y se determina por el lugar que ocupa, fuente de alimento. Los niveles tróficos. Los organismos que componen la cadena alimenticia, en función de su alimentación, se pueden ubicar en alguno de los siguientes niveles. Primero, están los productores. Segundo, los herbívoros. Tercero, carnívoros. Y como cuarto lugar, los degradadores, aunque estos pueden intervenir en cualquier nivel. Manejo de energía y nutrientes. Todo organismo, según la manera en que maneje la energía y los nutrientes, puede ser autótrofo, usualmente productores, y son aquellos que sintetizan sus alimentos a partir de materiales inorgánicos, tales como el agua, el dióxido de carbono, sales minerales y una fuente de energía. Ejemplo de ellos son las plantas, algunas bacterias fotosintéticas y otras quimiosintéticas. Heterótrofos, consumen y degradan. Al ser incapaces de sintetizar sus propios alimentos a partir de materiales inorgánicos, viven a expensas de los autótrofos y de la materia orgánica en descomposición. Ejemplo de ellos son los animales, los hongos y la mayoría de las bacterias. El tamaño de una cadena alimenticia se limita quizás a 4 o 5 niveles, debido a que ocurre una gran disminución de la energía disponible en cada uno de ellos, cosa que solo se puede explicar con el estudio del flujo de la energía. El flujo de energía en el ecosistema. La radiación solar, entre otros procesos, suministra la energía para todos los organismos que habitan en el planeta, mediante la fotosíntesis de las plantas. La energía radiante pasa a energía potencial. Tenemos un ciclo, que es el flujo de energía, pasa al ciclo de nutrientes, del ciclo de nutrientes a las cadenas alimenticias y de las cadenas alimenticias van al flujo de energía de nuevo. Después, esa energía potencial se transforma en otros tipos de la misma mediante las cadenas alimentarias. El proceso energético.
Como cualquier otro en el universo, es controlado por las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía permanece constante. Segunda ley de la termodinámica. Siempre que la energía se transforma, tiende a pasar de una forma organizada y concentrada a una menos organizada y dispersa. Es decir, cuando la energía fluye a través de las cadenas alimenticias, es cada vez menor la cantidad utilizable. Y de aquí nace la regla del diezmo. En cada nivel de la pirámide trófica se va liberando energía, en forma de calor, por lo cual ésta se disipa en el espacio exterior sin la posibilidad de ser reutilizada. El flujo de energía en el ecosistema es el movimiento ordenado y unidireccional de la energía y su correspondiente reducción a través de los diversos niveles tróficos del ecosistema. Fotosíntesis y respiración, dos procesos indispensables para el flujo de energía a través de los niveles tróficos del ecosistema, son la fotosíntesis y la respiración. Por un lado, la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen azúcares simples a partir del dióxido de carbono y agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. La fórmula química de la fotosíntesis es 6 dióxido de carbono más 6 agua con el catalizador de luz y clorofila, nos da como resultado C6H12O6 o glucosa más 6 de oxígeno. Mediante la fotosíntesis, la energía radiante se fija como energía potencial en los enlaces de cada molécula de glucosa, biomasa, es decir, se almacena. La biomasa es cantidad total de materia orgánica que constituye a los seres vivos en un área determinada y curiosamente se incrementa con la fotosíntesis. Por otro lado, la respiración es un proceso químico que se presenta en el interior de las moléculas y consiste en la liberación de la energía química de las moléculas para desarrollar los procesos metabólicos. Su ecuación química es la siguiente: glucosa C6H12O6 más 6O2 oxígeno nos da como resultado 6CO2, 6 dióxido de carbono más 6 agua, 6H2O más ATP, energía. Son más de 70 reacciones químicas secuenciales. Las plantas y los animales liberan energía. El proceso de la respiración, al contrario del anterior, de la fotosíntesis, el proceso de respiración reduce la biomasa al canalizarla a otros procesos dentro del organismo. En el caso de la respiración, entra O2 y sale CO2. En la fotosíntesis, entra dióxido de carbono y sale oxígeno. El ciclo de materiales en el ecosistema. Los nutrientes sufren una serie continua de transformaciones que se repite cada cierto tiempo infinitamente a manera de que estos se puedan utilizar una y otra vez para formar nuevas generaciones de organismos vivos. Debido a que en este ciclo se dan cambios químicos por la participación de componentes bióticos y abióticos, también se llama ciclo biogeoquímico, presentando las siguientes características. 1. Participación de componentes vivos y no vivos a lo largo del ciclo. 2. Un depósito principal que puede ser la atmósfera o la litosfera. 3. Cambios químicos a lo largo del ciclo. 4. El movimiento de nutrientes desde la parte no viva hacia la parte viva del ecosistema y de regreso a la parte no viva. 5. La participación de organismos vivos en varias partes del ciclo. En este ciclo, el agua funciona como vehículo para el transporte de varios nutrientes. Tipos de ciclos biogeoquímicos. El primero que vamos a ver es el ciclo gaseoso. Es característico de elementos muy móviles como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. CHON. Su depósito principal es la atmósfera, por lo cual son de carácter global. Su proceso de circulación es relativamente rápido. 2. Tenemos a los ciclos sedimentarios. Comprende elementos sólidos que se sedimentan, como el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los microelementos, también llamados oligoelementos. Su depósito principal está en el suelo y en la roca, o sea, en la litosfera. Su proceso de circulación es relativamente lenta. Ciclo del nitrógeno, que es un ciclo gaseoso.
Este elemento limita en gran medida el crecimiento de las plantas. Su depósito está en la atmósfera terrestre, encontrándose como gas. Para ser aprovechado por las plantas, se tiene que transformar en su estado sólido, NH4NO3. Procesos importantes del ciclo del nitrógeno. El primero es la fijación del nitrógeno. Convierte el nitrógeno atmosférico, N2, en nitratos y se realiza mediante procesos físicos y químicos a través de las bacterias fijadoras del nitrógeno. 2. Amonificación. En este proceso se convierten los nitratos en amoníaco y compuestos de amonio. Se realiza mediante la acción de bacterias y hongos. 3. Nitrificación. En este proceso se convierten los compuestos de amonio y amoníaco en nitratos y se realiza por las bacterias de nitrato. Y 4. Desnitrificación. Se convierten los nitratos en nitrógeno atmosférico, con lo cual este elemento retorna a la atmósfera. Se realiza mediante la acción de las bacterias desnitrificadoras que se hallan en el suelo. La transformación del nitrógeno de estado gaseoso a estado sólido se da mediante un proceso denominado fijación de nitrógeno. Existen 3 formas de fijar nitrógeno. A. Fijación biológica. Se realiza mediante la acción de las bacterias del género Rhizobium, que viven libres en el suelo y que forman nódulos en las raíces de plantas leguminosas. También puede ser fijado por bacterias del género Azotobacter y Clostridium, por algas verde azuladas y por bacterias fotosintéticas Rhodopyrillum. Ejemplos que tenemos son el frijol, el trebo, chícharo, alfalfa, haba, lenteja, etc. B. Fijación atmosférica. Se realiza mediante un proceso físico-químico que se presenta cuando los relámpagos convierten el nitrógeno atmosférico en ácido nítrico. Este se disuelve en el agua de lluvia y se precipita a la tierra. C. Fijación industrial. Se realiza mediante un proceso de carácter físico-químico que se basa en el mismo principio de la fijación atmosférica, pero es realizado por el hombre mediante la industria y se basa en los fertilizantes o se halla en los fertilizantes como en el urea. Ciclo del fósforo. Ciclo sedimentario. El fósforo es un componente esencial para las moléculas hereditarias del ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, y TPA, trifosfato de adenosina, por lo cual es necesario para todas las células vivas. Las plantas lo absorben a través de sus raíces. Las reservas principales de este elemento son los depósitos de fosfato de la litosfera, los cuales son intemperizados y transportados hasta el suelo por el viento y el agua. Una parte de los fosfatos del suelo se deslavan por las aguas superficiales y llega posteriormente al mar. Una parte retorna a la superficie a través de la pesca o procesos geológicos. Tenemos la mina de fosfato en Togo. Movimiento general de los nutrientes en el ecosistema. De los microorganismos descomponedores da la entrada de nutrientes y la parte no viva del ecosistema a las plantas. De las plantas hay salida de nutrientes y de la parte viva del ecosistema. La eficiencia ecológica. El flujo de energía en las cadenas alimenticias se puede medir mediante la eficiencia ecológica, que es el porcentaje de energía utilizado por un nivel trófico calculado a partir del nivel inmediato inferior. Se calcula en calorías, unidad de área, unidad de tiempo. Un ejemplo es calorías, metro cuadrado día, kilocalorías, hectárea día, kilocalorías, hectárea año, etc. Dichas unidades permiten rastrear todo el flujo de energía en un ecosistema, desde la energía solar que llega a las plantas verdes hasta el último eslabón de la cadena trófica. Pirámide de energía. Representa la cantidad de energía disponible en los distintos niveles tróficos. La energía lumínica entra al primer nivel y ahí hay un 100%, que excede, saca calor. En el segundo nivel tenemos un 10% que también saca calor. En el tercer nivel hay un 1% que también saca calor y en el cuarto nivel hay un 0,1% que también saca calor. El flujo de energía se va reduciendo en cada nivel trófico al ser utilizada por los organismos. Incremento de biomasa en la agricultura. La biomasa puede aumentar de las siguientes formas. 1. Aumentando la eficiencia ecológica del primer nivel trófico. 2. Incrementando la energía disponible para el primer nivel trófico. 3. Aumentando las dos al mismo tiempo. Un ejemplo, el ciclo de la biomasa se basa en que de la fotosíntesis pasa a la biomasa, que pasa a ser materia orgánica,
que pasa a ser combustión y esa combustión nos da CO2. Esa CO2 más sol nos da otra vez fotosíntesis, que nos genera biomasa, que nos da materia orgánica, con la cual podemos hacer combustión, que nos da el dióxido de carbono, que con ayuda del sol genera fotosíntesis. La producción y la productividad primarias. Producción primaria. Es la cantidad de energía fijada en materia orgánica por los vegetales durante un periodo de tiempo. Una parte es destruida en el proceso de respiración y otra es canalizada a construir nuevo tejido en los organismos. La producción primaria se divide en bruta, cantidad total de energía que ingresa a las plantas mediante la fotosíntesis y que se almacena en moléculas orgánicas, y neta, cantidad de energía que queda después de la respiración y que es almacenada en diversas moléculas orgánicas que sirve para la formación de tejidos vegetales en todo el cuerpo de la planta. Un ejemplo que tenemos es que tenemos la entrada de radiación solar a un productor. Y tenemos un esquema, o sea, todo eso abarca, todo lo que abarca esa entrada de radiación solar, la respiración, la elaboración de tejidos y la radiación solar desperdiciada, todo eso sería la bruta, la producción bruta. Mientras que la producción que se va solamente a la elaboración de tejidos sería la producción primaria, neta. Productividad primaria. Expresa la velocidad a la que la energía es almacenada por unidad de biomasa por los vegetales. Tiene las mismas unidades que la eficiencia ecológica. A su vez, se divide en bruta, es la velocidad que la energía solar total que ingresa a las plantas es capturada y almacenada en moléculas orgánicas. Neta, es la velocidad de almacenamiento de la energía química conservada en los tejidos vegetales. Nivel de productividad primaria neta. Este nivel de producción primaria de los organismos o poblaciones depende de productividad primaria neta, características genéticas, disponibilidad de nutrientes, existencia o no de factores limitantes, sea humedad, temperatura, etc. El agroecosistema. Agro, campo, tierra de labranza. Eco, oikos, casa, lugar donde se vive. Sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, como una unidad. Los agroecosistemas son, según algunos autores, ecosistemas modificados en menor o mayor grado por el hombre, por lo cual no son exactamente ecosistemas naturales. Definición: es una unidad funcional constituida por el conjunto de componentes bióticos y abióticos de un área determinada, en el que el flujo de energía y el ciclo de materiales son orientados por el hombre para aumentar la producción primaria neta y concentrarla en ciertas partes de las plantas cultivadas. Un campo de cultivo en producción es un ejemplo de agroecosistema. Origen de agroecosistema. Es originado por la intervención del hombre y al presentar una estructura simplificada y frágil es, en cualquiera de sus grados de tecnificación, ecológicamente inestable. Para su estabilidad requiere: el flujo de energía y los ciclos de materiales están dirigidos hacia la obtención de productos vegetales de interés. 2. Una constante intervención externa para mantener los procesos productivos y su producción por ser un sistema artificializado y especializado. Funcionamiento del agroecosistema. A diferencia del ecosistema, en un agroecosistema, la interacción entre muchos de los componentes bióticos y abióticos no son libres ni naturales, pues es el hombre quien los controla y conduce con propósitos económicos. En los agroecosistemas, el hombre ha simplificado las redes alimenticias hasta obtener una cadena de 1 o 2 niveles tróficos solamente. Niveles tróficos en agroecosistemas. Se encuentran divididos de la siguiente manera. Primero, productores. Este nivel está compuesto por las plantas seleccionadas y cultivadas que crecen en el agroecosistema y que el hombre aprovecha de diferentes maneras. Herbívoros. Son los animales que viven de las plantas que cultiva el hombre, como el ganado. Tercero, carnívoros. El hombre es el único carnívoro en el agroecosistema, aunque algunas veces se tienen animales que se alimentan de otros. 4. Desintegradores. Incluye a todos los microorganismos que existen en el suelo y que participan en la desintegración de la materia orgánica y formación del humus. Mucho de lo que se realiza en el agroecosistema va dirigido a ser más eficiente y acelerar el flujo de energía y el ciclo de materia. Sin embargo, en todo agroecosistema también se busca
Primero, la máxima eficiencia del sistema fotosintético con el propósito de que las plantas capten la máxima energía solar y la transformen en biomasa. Segundo, bajo nivel de pérdidas energéticas por respiración en las plantas. Tercero, la producción primaria neta se concentra en determinadas partes de la planta que sea útil para el hombre. Funcionamiento de un agroecosistema. Tenemos nuestros insumos. Los insumos naturales son la energía solar, el viento, el oxígeno, precipitación, luz, temperatura y calor. Y los insumos económicos, y que son los insumos humanos. Energía humana, energía animal, energía química, energía fósil, energía mecánica, energía biológica, semillas e irrigación. Todos esos se juntan en el agroecosistema como componentes bióticos y abióticos y de manejo y desempeño. Y al final eso nos da un producto. Comparación de los ecosistemas con los agroecosistemas. Para conocer el funcionamiento energético entre un ecosistema y un agroecosistema, se recomienda compararlos desde el punto de vista de la productividad primaria. Tenemos que la productividad primaria por kilocalorías metro cuadrado año en el uso de la energía, cultivo de alfalfa de Estados Unidos y la selva tropical lluviosa en Puerto Rico. La productividad primaria bruta del cultivo de alfalfa es de 24,000, mientras que de la selva lluviosa de Puerto Rico es de 45,000, ambos del 100%. Del consumo de respiración tenemos que del cultivo de alfalfa son 9,000, el 38%. De la selva tropical son 32,000, el 71%. Y la productividad primaria neta es de 15,000 en el cultivo de alfalfa y de 13,000 en la selva tropical. En el cultivo de alfalfa tenemos de productividad primaria neta el 62% y en la selva el 29%. Análisis de uso de energía en ecosistema y agroecosistema. Con referencia a la tabla anterior podemos notar que la producción primaria bruta de los agroecosistemas no supera a la que se puede encontrar en los ecosistemas. En ecosistema, comunidades vegetales con muchas adaptaciones, hay mayor cantidad de energía solar capturada. En el agroecosistema, una menor diversidad de especies conduce a una menor productividad primaria bruta. Corriente auxiliar de energía o subsidio de energía. En los agroecosistemas, el gasto en respiración se contrarresta alcanzando y conservando una alta producción y productividad neta mediante los grandes suministros de energía. Corriente auxiliar de energía o subsidio de energía. Es toda fuente de energía que aumenta la cantidad de otro tipo de energía susceptible a ser convertida en producción. El aumento de los rendimientos de la agricultura moderna se debe a los subsidios energéticos mediante la aplicación de insumos, empleo de combustibles, uso de variedades mejoradas. La tecnología moderna crea una corriente auxiliar de energía en los agroecosistemas. Productividad biológica. El aumento de la productividad biológica en un agroecosistema solo es posible inyectando una corriente auxiliar de energía. En los agroecosistemas tradicionales, elevar la productividad biológica se lleva a cabo con la fuerza de trabajo humano y animal, siendo o no sobreexplotado el primero o ambos. Agroecosistema tradicional. Elevada producción primaria lleva a baja productividad de trabajo. Elevada producción biológica lleva a alta productividad de trabajo. Sucesión ecológica secundaria. Se presenta en los agroecosistemas. Es una alteración brusca en la estructura de la comunidad biótica que provoca el hombre. El hombre, para establecer sus cultivos, elimina la vegetación original e impide que se restablezca. Esto produce cambios importantes en la cantidad total de nutrientes disponibles en el suelo y en su rendimiento. Secuencia de sucesión. Tenemos las anuales, las herbáceas perennes, las arbustivas, leñosas de crecimiento rápido y bosques secundarios. La agricultura mantiene al ecosistema en las etapas de anuales y herbáceas perennes. En los agroecosistemas hay una tendencia a acelerar los ciclos biogeoquímicos, elevando temporalmente la productividad neta, por razones como las siguientes. La comunidad biótica total es pequeña comparada con la de los ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos son abiertos, es decir, hay pérdida de nutrientes del ecosistema local al haber exportaciones de biomasa. La velocidad de intercambio de nutrientes entre la parte biótica y la biótica es muy rápida debido a la corta duración de las redes alimenticias. Al papel de detritus, material orgánico muerto, en la generación de los elementos nutritivos no tiene mucha importancia. Esto implica que al paso del tiempo, sin entradas
entrada, como ocurre en el ecosistema, tarde o temprano disminuirá el banco de nutrientes en el suelo. Características distintivas entre un agroecosistema y un ecosistema. Independientemente del grado de tecnificación que asuman, la siguiente tabla comparativa resume las características distintivas entre el agroecosistema y el ecosistema. Fuente de energía. En el ecosistema es el sol, mientras que en el agroecosistema es el sol, la energía humana, animal, mecánica y la contenida en insumos. La estructura trófica del ecosistema son las redes alimentarias. Del agroecosistema es lineal y reducida a 1 o 2 niveles tróficos. La diversidad de especies en los ecosistemas es alta y por selección natural, mientras que en el agroecosistema es baja y elegida por el hombre. Ciclos de materiales. En el ecosistema se acumulan nutrientes y en el agroecosistema hay pérdida de nutrientes. Control externo. En el ecosistema es totalmente ausente, mientras que en el agroecosistema es necesario y usualmente realizado por el hombre. Productividad neta. En el ecosistema es media y en el agroecosistema es alta. Clasificación tecnológica de los agroecosistemas. Se basa en el manejo de la parcela y los ciclos de cultivo que se hace en cada explotación agrícola. La clasificación se hace usando 2 criterios o ejes. 1. Eje espacio. Se refiere a la parcela, a la variedad de especies cultivadas dentro de ella. Posibilidades extremas. A. Una sola especie, unicultivo. B. Muchas especies, policultivo o multicultivos. 2. Eje tiempo. Se refiere a los ciclos agrícolas, a la variedad de especies cultivadas a lo largo de ellos. A. Siempre el mismo cultivo, monocultivo. B. Cultivos diferentes en ciclos continuos, rotación. C. Ningún cultivo o descanso en parcela. Del eje espacio tenemos lo que es los cultivos unicultivos, que son los cultivos anuales, maíz, frijol, jitomate, y los cultivos perennes, manzano, aguacate, alfalfa. De los policultivos o multicultivos tenemos la intercalación o alternación, chile, maíz, frijol, mosaico, huerto familiar o chinampas, y la asociación, maíz, frijol, calabaza, maíz, haba. Y en el eje tiempo tenemos el monocultivo, que son los cultivos anuales y cultivos perennes, rotación, simple, maíz, frijol, trigo, sorgo, compleja, hortaliza, leguminosa, gramínea, y el descanso, que es el barbecho, descanso del suelo de al menos 1 año, y la repoblación, el rosa, tumba y quema. La combinación del eje espacio y del eje tiempo nos da la imbrincación, relevo o la sucesión. Unicultivo. Hablando del eje espacio. Unicultivo. Es cuando en la parcela hay una sola especie cultivada, pudiendo ser anual o perenne. Por la uniformidad en el cultivo, este se presta para la mecanización de varias labores. Es común en la agricultura capitalista. Policultivo o multicultivo. En la parcela hay más de una especie cultivada. Es anual o perenne, sea en forma regular o irregular o en una completa mezcla. Su objetivo principal es obtener la estabilidad productiva y económica mediante la adaptación diferencial de las especies a las condiciones ambientales y la producción continua a lo largo del año. Subcategorías de los policultivos. Si se toma en cuenta el arreglo o la disposición espacial de los cultivos, en la parcela se generan las siguientes categorías. Intercalación o alternación. Es cuando se siembra en la misma parcela una hilera o una franja con cultivo y otra con otro cultivo, de manera repetida hasta llenar la parcela. Un ejemplo es la Santísima Trinidad, maíz, chile y frijol. Otra que es frijol leguminosa. Esta disminuye la competencia entre especies y forma barreras para evitar el ataque de plagas. Otra es la asociación. Es una completa mezcla de cultivos, no existiendo un orden definido en cuanto a su disposición espacial. Ejemplos son maíz frijol calabaza, maíz frijol haba calabaza. Este nos da mayor productividad biológica total. Mosaico. En estas parcelas hay varias especies cultivadas en el mismo o en diferentes estados de desarrollo, estableciendo cada una en su mínima su parcela, reduciendo de esta manera la competencia al mínimo. Ejemplos de cultivos
en mosaicos son las chinampas y los huertos familiares. Las características de los mosaicos son la explotación intensiva del suelo y la disminución de plagas en todos los cultivos. Ahora, del eje tiempo, tenemos el monocultivo. Se considera monocultivo a un espacio agrícola en el cual a lo largo de los ciclos agrícolas se siembra el mismo cultivo. Es más común en cultivos perennes. Ejemplos de ellos son la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el plátano, etc. La agricultura industrial fomenta el monocultivo porque se facilita la mecanización y aumento de producción. Rotación de cultivos. Se trata de rotación cuando en ciclos biológicos agrícolas continuos, en la misma parcela se siembran diferentes especies. La rotación es simple cuando se alternan dos especies y compleja si se intervienen más de dos. Ejemplos son las rotaciones de familias, que son compuestas quenopodiáceas, curcubitáceas, luego van umbelíferas, liliáceas, luego van solanáceas y luego van leguminosas y crucíferas. Y luego tenemos la rotación de tipo vegetativo. De hoja vamos a leguminosa, de leguminosa a fruto y de fruto a raíz. Ahora vamos al descanso. Se practica cuando no es posible la ocupación constante del suelo a lo largo de los ciclos agrícolas. Las razones son la recuperación natural de la tierra, espera de las épocas de lluvia o el escape temporal de plagas. Si el descanso es corto, de un periodo de 1 a 2 años, se denomina barbecho. Si es de una mayor duración, que permita el repoblamiento de la zona, es llamado roza, tumba y quema. Imbricación, también llamado cultivo de relevo o sucesión, se da cuando en la misma parcela se cultivan 2 o más especies, pero establecidas en diferentes fechas de siembra, de manera que la última de uno de ellos se imbrica con la parte inicial del otro. Periodo vegetativo de los cultivos de papa y maíz de siembra a cosecha. Ejemplos son el maíz frijol, maíz papa, tomate de cáscara maíz, chile maíz, etc. El suelo tiene una actividad más intensa y por lo tanto demanda mayor cantidad de trabajo humano porque es difícil su mecanización.